Retornamos con un interesante panel y este panel se titula República Dominicana, resiliencia en un mundo en crisis. Este es un plato fuerte de esta tarde en un mundo tan convulsionado. Vivimos todos en una época marcada por la incertidumbre, incertidumbres que nos traen crisis climáticas, tensiones geopolíticas, disrupciones económicas y sociales que nos obligan a replantearnos cómo estamos construyendo nuestro presente, pero sobre todo, cómo estamos asegurando nuestro futuro. En este contexto, la resiliencia no deja de ser un concepto aspiracional para convertirse en una capacidad estratégica. No solamente se trata de resistir, se trata de anticipar, se trata de adaptarnos y de transformarnos. Y ahí la República Dominicana tiene un desafío bastante claro. ¿Cómo seguimos creciendo sin perder estabilidad? ¿Cómo protegemos lo que hemos construido mientras nos preparamos para lo que viene? Para abordar estas preguntas contamos con un panel de muy alto nivel que reúne voces claves del sector empresarial, del sector institucional, social y multilateral. Cada una de estas voces con una mirada complementaria sobre los retos y las oportunidades que enfrenta nuestro país. Nos acompaña como moderador Percio Maldonado, reconocido comunicador, líder de opinión y quien desde toda su experiencia nos va a guiar a través de esta conversación. Qué placer recibirte. Esta es tu casa, literalmente. Y ahora vamos a conocer a nuestros panelistas. Con nosotros el señor César Dargam, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP. También el señor Raúl Ovalle Marte, socio director de Analítica. Recibimos al señor Samuel Pereira, director de la Refinería Dominicana de Petróleo, Refidonza. Nos acompaña en este panel el señor Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS. Recibimos a la señora Ana María Díaz, representante país del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Y conformando también este importante panel, el señor Samuel Sena, presidente del Consejo de Desarrollo Económico y Social. Un panel que sin duda nos va a permitir entender mucho mejor cómo se construye resiliencia desde lo público, desde lo privado y desde lo institucional. Les invitamos a prestar mucha atención a esta conversación que no solamente va a analizar nuestro presente, sino que nos reta a tomar decisiones más inteligentes, más responsables y más sostenibles. Don Percio. Miralba, gracias, muy amable. Señores, buenas tardes. Les agradezco estar aquí, que me permitan guiar un poco esta conversación, que yo pienso que a los panelistas en esta recta final parece que no han dado la capacidad para arreglar el país y dar respuesta a las necesidades del mundo. Lo primero que quiero agradecer a los organizadores de esta expo, que por segundo año lo han hecho con mucho éxito y lo han hecho muy bien. Tanto a los que dan la cara como a todo ese equipo que está, digamos, en secreto trabajando, lo han hecho maravillosamente bien, y a ustedes que han estado asistiendo, gracias por venir a participar en este diálogo. Bueno, yo creo que el mundo vive un ambiente de tensión a nivel global que todos conocemos, todos vivimos, todos estamos afectados por ello. Y a mí me gustaría comenzar con Raúl Ovalle, justamente en este contexto actual en el que estamos viviendo. ¿Cuál es el principal riesgo que la República Dominicana tiene que enfrentar ahora? ¿Es energía, es la deuda, es la inflación o la posibilidad de una desaceleración global de la economía? Sí, muchas gracias, don Percio. Me adhiero a esas felicitaciones y agradecimientos por permitirme estar en este panel tan nutrido y frente a todos ustedes compartir algunas de estas visiones. A mí me gustaría partir reconociendo
que el shock que estamos viendo me luce a mí que es transformacional. Estamos siendo testigos de la historia. No es un shock como los shocks del pasado y hay que reconocer la naturaleza poliédrica o, si se quiere, multidimensional de sus impactos. Tendrá impactos en República Dominicana dependiendo obviamente del tiempo que dure. A nivel geográfico, geografías distintas del país se ven afectadas distinto. A nivel sectorial, sectores se van a ver impactados de manera distinta. No es lo mismo como afecta el turismo, la parte agro, que el sector transporte, por ejemplo. Y también distintos segmentos sociales. Los más vulnerables están más expuestos que, por ejemplo, la clase media o las familias de alto valor patrimonial. Habiendo dicho eso, yo creo que habría que reconocer que hay al menos dos capas en términos de los principales riesgos. Una estratégica. Y en este caso hay que reconocer que Dominicana, cuando llega este impacto, estaba creciendo en 2 de los últimos 3 años por debajo de su crecimiento potencial. Ahora, probablemente, en el 2026, esto vaya a ocurrir de nuevo. Entonces, aquí hay un riesgo de que se instale una idea en los mercados, potencialmente en las calificadoras de riesgo, en los inversionistas privados, de que el modelo de crecimiento de República Dominicana se podría estar agotando, porque no hemos logrado generar entonces este crecimiento al que estamos acostumbrados, más cerca del 5%. En una capa más táctica, entonces habría que reconocer que si los mercados generan ese reverso, pues veríamos incremento de tasas de interés, presiones obviamente en el tipo de cambio por la naturaleza de los incrementos de la factura petrolera, entre otras que veríamos en el shock. Y detrás de todo esto hay una capa o una nube que yo le voy a llamar un riesgo estanflacionario, es decir, que al mismo tiempo tengamos más inflación y menor crecimiento, impactando, insisto, a los hogares más vulnerables. Claramente el país hoy tiene un tipo de preparación para navegar esta tormenta que no tenía, por ejemplo, cuando la pandemia. Hoy el país cuenta con el doble de reservas internacionales que teníamos cuando la pandemia y tiene además excesos de ahorro a nivel fiscal que no tenía cuando la pandemia, y aquel fue un shock que la República Dominicana no solamente lo navegó bien, sino que lo navegó muy exitosamente y ha sido en ese sentido reconocido. Concluyo diciendo, no podemos caer en la complacencia, reconociendo los logros del pasado. Claramente tenemos que ajustar las velas y no deberíamos subestimar la naturaleza y los potenciales impactos de este shock. Raúl, en una situación prolongada de esta crisis, ¿qué tan vulnerable resulta República Dominicana? Y digamos, imaginemos que en los próximos 12 o 18 meses, ¿cuál sería el primer elemento que se nos va a quebrar? El paralelo sería la crisis petrolera del 2008-2009. En aquel momento el precio del petróleo, similar ahora, llegó a los $100 en promedio anual, subiendo de cerca de los 60, algo muy parecido al caso vigente. Y en aquel momento la economía entró en una recesión, creció en promedio 12 meses negativo. Entonces, yo creo que lo que probablemente se rompería, vamos a decirlo así, sería las políticas públicas de subsidio bastante oneroso que ha tenido el gobierno a nivel de hidrocarburos y demás, porque de lo contrario tendríamos que ver un incremento excesivo de la deuda pública si quisiéramos mantener los subsidios ante estos incrementos de precios. Si pensáramos en un precedente, ¿pudiéramos decir que la República Dominicana está mejor preparada que como estuvimos en la pandemia? Sí, yo creo que sí. Y como dije antes, tenemos las herramientas en términos de recursos fiscales, en términos de reservas internacionales, y a pesar de todo lo que está ocurriendo, hay que reconocer que el riesgo país, ese retorno adicional que exigen los inversionistas globales por adquirir nuestra deuda soberana en lugar de una deuda libre de riesgo como la americana, aún y con todo lo que estamos viviendo, permanece alrededor de mínimos históricos. O sea que hay una apuesta de parte de la comunidad global de inversionistas o una confianza en que República Dominicana logrará navegarlo. Gracias. Samuel Pereira, Refidonza. Vamos a ver este escenario, este conflicto prolongado. ¿La República Dominicana estaría dispuesta a haber interrumpido el suministro de combustible de alguna manera
o expuesta a altos precios en el recurso petróleo y sus derivados? Mira, primero que nada, al igual que Raúl, agradecer a los organizadores de este evento, que realmente, te lo mencionaba Percio, yo me quedé sorprendido de muchos de los expositores aquí, que hay muchos emprendedores que están mostrando sus negocios, y de verdad que felicito a todos los organizadores por esta expo y exhorto a las empresas que sigan apoyando. Mira, aquí lo primero que hay que determinar, que todos sabemos, nosotros no producimos petróleo. Aquí la mayoría del consumo es importado, el consumo del crudo, el petróleo que se consume en República Dominicana, el crudo es importado. Nosotros, el país, con la última data que tenemos, el país tiene un consumo aproximado entre 150,000 a 160,000 barriles de petróleo diario. La refinería dominicana de petróleo refina aproximadamente 30,000 barriles diarios, el resto es importado. La buena noticia de esto es que nosotros la mayor parte de la importación, o la totalidad de la importación que llega aquí a República Dominicana, no depende del petróleo del crudo del Oriente Medio, sino que proviene de Estados Unidos, Luisiana y Houston en su mayoría. Eso nos da a corto plazo, vamos a decir que no, yo veo que a corto plazo la República Dominicana no debe tener, como lo he dicho, no debe tener ningún problema. Primero, nosotros mantenemos unas reservas actualmente. La refinería, en este caso, que es líder de venta de combustible aquí en la República Dominicana, nosotros mantenemos unas reservas de aproximadamente, solamente en GLP tenemos por encima de los 280,000 barriles. También en gasolina, diésel, jet fuel mantenemos, además de que la refinería también produce a través del proceso de refinación lo que tiene que ver los demás combustibles. Y otros importadores también mantienen almacenaje, o sea que a corto plazo no debe haber problema. Ahora, si esto se extiende ya a mediano y largo plazo, sí pudiera producirse un shock a la República Dominicana, y básicamente lo vamos a ver, que lo estamos viendo a corto plazo en el aspecto de las finanzas públicas, porque uno de los aspectos, gracias a Dios el gobierno ha podido, en este corto plazo, ha podido amortiguar el bolsillo de los dominicanos, otorgando un subsidio a los combustibles, no solamente a lo que llega a los combustibles, sino también al precio de la energía. Pero eso le afecta a las finanzas públicas a largo plazo. Simplemente para que ustedes tengan una idea, hace 2 semanas, en estas 2 últimas semanas, no se tocó, no hubo un aumento en los combustibles, pero hace 2 semanas cuando se produjo un aumento en los combustibles, ese aumento, no obstante ese aumento mínimo en comparación con otras naciones, el gobierno destinó por encima de los 1.700, 1.800 millones solamente en esa semana. Ahora, ¿tiene la República Dominicana capacidad para amortiguar una situación prolongada? Porque el subsidio en 30 días gastó el 50% de lo que tenía presupuestado. Sí, yo creo que una de las formas también vuelvo y digo, repito, con el tema de que nosotros no debemos preocupar, porque directamente nosotros importamos fuera de Oriente Medio, pero también está el caso de la matriz también energética. Nosotros hemos en los últimos años hemos ampliado lo que son las energías renovables, y actualmente hay un 25% de las energías que son energías renovables, tanto fotovoltaicas como también eólicas, que eso también amortigua también el consumo también de combustible también en nuestro país. Pero vuelvo y digo, creo que a corto plazo no podemos. Cambia de micrófono, por favor. A corto plazo nosotros no podemos tener problemas, pero a mediano y largo plazo hay que seguir, porque, como repito, el subsidio pudiera ser insostenible a largo plazo. ¿Qué tanto hemos variado esa matrícula energética como para pensar que puede ser un buen amortiguamiento en términos de energía eólica, de presa, de las presas hídricas, eólica, solar? Sí, como dije, nuestra matriz se ha diversificado. Nosotros por encima, en estos últimos 5 años, la matriz energética en lo que tiene que ver con energías renovables suma más de 1.200 ahora mismo que se producen.
y eso suma alrededor del 25% de la matriz. Todavía nosotros dependemos mucho de la energía fósil, del combustible fósil, pero el parque energético se ha diversificado en lo que tiene que ver gas natural, que hoy en día es una parte importante también. Por eso digo que pudiera ser un amortiguamiento ese cambio de la matriz energética que este gobierno ha aumentado, que ya lleva, como dije, 25%, pero con el tema, lo que digo, vuelvo y digo, con el tema del almacenaje, que nosotros tenemos una garantía a corto plazo que puede esperar. Por ejemplo, yo cuando le he hablado, nosotros la refinería únicamente tiene almacena alrededor de 30, 40 días de almacenaje de todos los combustibles, que si esta situación se prolonga, pudiera haber indirectamente, pudiéramos tener como República Dominicana, pudiera tener inconvenientes. Raúl, ¿este modelo aguantaría sostener de manera generalizada esta política de subsidio o tendríamos que plantearnos otras situaciones en el orden económico? Yo creo que el modelo económico. Sí, yo creo que la política de subsidio previo a este shock ameritaba un ajuste y un cambio. Y creo que es clave entender esto, porque estaban siendo generalizados y beneficiando, si se quiere, de manera regresiva, más a los hogares de alto valor patrimonial que a los hogares vulnerables. Entonces, movernos hacia un mundo donde tengamos subsidios más focalizados era una tarea pendiente, y siento que con este shock posiblemente lo que termine ocurriendo es que se adelante esa decisión. Y les doy un ejemplo claro. Algo, me imagino, lo que les toca pagar la electricidad en sus hogares, han estado viendo últimamente que hay una línea que dice en la factura cuánto es el aporte del gobierno. Muchos han aplaudido esto. Yo siempre digo depende, porque la realidad es que los que viven en Piantini están recibiendo un subsidio del gobierno. Y hay que hacerse la pregunta, ¿por qué una persona que vive en Piantini requiere un subsidio del gobierno? ¿Será que lo requiere igual como alguien que vive en la Sursa? Entonces aquí entramos de nuevo en este debate de cómo subsidio deberíamos moverlo hacia algo desde lo generalizado a lo focalizado, que creo que este shock va a permitir eso. César Argán, el CONET. Ustedes hace poco plantearon una serie de ideas sobre el tema de los subsidios, incluso creo que hablaron de los subsidios focalizados, especializados. ¿Puede el país seguir postergando una reforma fiscal estructural? Gracias, Percio, y gracias también a los organizadores de Expo Sostenible, que sé el esfuerzo y la pasión con la que han hecho esto posible, y gracias por considerar que tengo algunas ideas que aportar en este espacio. Yo creo que si las expectativas son las que planteó Percio al principio, de que aquí vamos a resolver los problemas del país, eso no lo vamos a cumplir. Pero podemos sí reflexionar un poco en cuanto al futuro. Yo creo que un error que podríamos cometer al momento de analizar la situación actual es verlo única y exclusivamente desde la óptica de la coyuntura. Y digo eso porque tanto Raúl como Samuel han sido bastante claros en analizar diferentes componentes, fortalezas y debilidades que tiene la República Dominicana para enfrentarlo. De hecho, en estos días es casi un cliché, los altos precios del barril del petróleo. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, hoy está en uno de los días de menor precio comparado con hace algunas semanas. Hoy está apenas $90 por barril de petróleo, que llegó a estar en 114, 115 y creciendo hace apenas algunos días. Entonces, ver esto desde la coyuntura, que en adición puede cambiar de la noche a la mañana. Si cuando salgamos de aquí nos encontramos con un anuncio de paz entre Estados Unidos e Irán, en el mediano plazo ya esto va a revertir lo que nosotros estamos viendo. O sea, yo creo que lo importante aquí es verlo desde lo estructural y verlo desde lo estratégico. ¿Cuál es el posicionamiento de la República Dominicana y cuáles son los retos que tenemos por delante? Para eso, en el verano del año pasado, en julio, en Sevilla se desarrollaba la Conferencia Internacional para Financiamiento del Desarrollo de las Naciones Unidas. E identificó ya en julio, antes de todos estos conflictos, que la brecha entre los recursos requeridos para atender las necesidades de la Agenda del Desarrollo Sostenible eran al año más o menos $4 billones. Y que eso no era suficiente con los presupuestos públicos de los estados.
Si nosotros traspolamos la situación global a lo que ha ocurrido en la República Dominicana, desde antes de esta situación, efectivamente ha habido la necesidad de abordar integralmente el tema fiscal. Porque desde hace años, estructuralmente, los ingresos que percibe el Estado, que pueden rondar un 16% del Producto Interno Bruto, son inferiores a los compromisos y gastos que se identifican de un 19% del Producto Interno Bruto. Entonces, operando con un déficit y que en adición el gasto que se está realizando está concentrado en partidas muy específicas, obligatoriamente, cuando las condiciones lo permitan, hay que lograr los amplios consensos requeridos para introducir una reforma fiscal que permita dotar de sostenibilidad eso que estamos nosotros viendo. César, ¿pudiera decirse que la coyuntura puede ser oportuna para hacer la estrategia? Sí. Y ante esa inquietud te quería preguntar, ¿el país necesita más ingresos o mejores gastos o ambas cosas? Mira, el momento perfecto nunca existe. Cuando un país está estable y creciendo, como nos bien o mal acostumbramos durante 3 décadas, entonces no es el momento porque te frena esa velocidad que tú llevas. Si por el contrario el país está atravesando una crisis, sea por factores externos o internos, también se podría criticar de que con la cabeza caliente a veces es más difícil tomar decisiones objetivas. Entonces el momento perfecto hay que crearlo, no existe. No es ni cuando nos va bien ni cuando nosotros realmente nos va mal. Ahora bien, sobre la base de eso, efectivamente la discusión tiene que producirse cuando las condiciones lo permitan. En cuanto al gasto, también hay que ver cómo se aborda. Por ejemplo, hace apenas algunos días, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, en una conversación con líderes de opinión, una de las medidas que planteaba no era la reducción del gasto. Por el contrario, se recomendaba al gobierno que el gasto de capital, es decir, los recursos que se tienen actualmente para inversión en obras públicas, para satisfacer las necesidades, que no se pongan en juego por una coyuntura de crisis como la que estamos viviendo. Yo creo que el año pasado, acertadamente, con ajustes que se hicieron en el presupuesto complementario, se lograron identificar recursos adicionales que aumentó el promedio del gasto capital en comparación con años anteriores. Y en momentos de crisis como este, lo que queremos es no que se reduzca lo que se está gastando, quizás que se focalice y se gaste mejor y en consecuencia su efecto virtuoso implique beneficios para todos. ¿Cómo se protegería la competitividad en proceso de reforma fiscal? Yo creo que al final del día, entendiendo de que nosotros no estamos solos en el mundo y que ya no solamente producimos o competimos aquí adentro. De las buenas noticias que podemos todavía dar al día de hoy es que en República Dominicana no hay un tema de desabastecimiento. Miren cómo el presidente de Refidomsa hablaba claramente de los niveles de reserva. Miren cómo Raúl hablaba de en qué condiciones esta crisis enfrenta a la República Dominicana. Y aquí no hay un tema de desabastecimiento, como no lo hubo en el COVID en el año 2020. Aquí no se vaciaron los anaqueles, aquí no hubo cola en los supermercados. Este es un país que tiene la capacidad de producir y autoproducir lo que requiere. Ahora, ese país que queremos imaginarnos que puede ser mucho más grande, es un país que es parte del mundo. Y cuando hablamos de competitividad, ya no solamente es que yo necesito para que aquí las cosas vayan bien. Es que cuando yo me comparo con competidores de muchos otros países, bajo qué condiciones ellos pueden producir y bajo qué condiciones lo hago yo. Entonces, mantener esos equilibrios y pensar en que no solamente la comparación es a lo interno, en lo que ocurre en el patio, sino en un mundo mucho más amplio, es fundamental para garantizar el nivel que queremos tener. ¿Y cuáles riesgos se enfrenta el sector productivo, por ejemplo, si no corregimos distorsiones estructurales que tenemos actualmente en República Dominicana? Y ahí también quisiera no distinguir y verlo más en función de país, porque, por ejemplo, uno de los principales problemas que enfrenta hoy la República Dominicana es la informalidad. Nosotros vivimos en un país donde el 54% de su economía es informal, pero eso no es un problema solamente para el gobierno que percibe menos recursos. Ese es un problema también para las empresas, porque el formal que compite con un informal se está enfrentando a una competencia desleal en condiciones más favorables que muchas veces le genera daños precisamente en su operación. Y ni hablar de cómo esto también afecta a los consumidores. Yo creo que hay temas que están ahí. Uno de ellos es precisamente la informalidad, un tema estructural sistémico de años y que debe ser abordado de manera efectiva. Creo que tenemos que abordar con mayor seriedad también el tema de la simplificación y eliminación de la burocracia.
cómo hacemos que las cosas sean más fáciles para todos. Y un tercer componente es que en todas las políticas públicas, al momento de pensar en los sectores productivos, se piense en la ganancia de productividad. No solamente es qué beneficio, qué coyuntura puede favorecer en ese momento, sino cómo nosotros somos más productivos. Y eso va para todos. Yo veía una discusión reciente pública en la que el Ministerio de Trabajo hablaba de reducir la jornada laboral, flexibilizarla aún más. Y se comparaba con países nórdicos o europeos. Eso está perfecto. Pero cuando en países se establece este tipo de reducción de la jornada, el indicador proporcional que se establece es precisamente el aumento de la productividad. Claro. Y si tú me dices a mí que quitando un día de trabajo, quitando 10 horas de trabajo, nosotros vamos a ser más productivos, entonces trabajemos el tiempo que haya que trabajar. Entonces, yo creo que esto hay que verlo de manera integral, pensarlo en función de equipo, apoyarnos en las fortalezas. El hecho de que en República Dominicana pueda existir un diálogo y una colaboración público-privada con objetivos de interés común es algo que ya ocurre cada vez menos en nuestra región. Apoyarnos en esos canales. Miren, esta misma semana nosotros hemos visto al gobierno hablando con la oposición. No entremos en el detalle de que si dijo, no dijo, no. Es que la señal que nosotros estamos dando al mundo es que aquí la clase política puede hablar. El sector privado puede colaborar con el gobierno, puede entablar lazos de colaboración con la oposición sin tener una retaliación, puede ser parte de un diálogo social mucho más amplio. Y sobre la base de ese clima favorable que existe en nuestro país, cuidemos la confianza y sigamos avanzando. Muy bien. Servio Tulio, la parte institucional, que siempre es básica en una democracia. La pregunta es, ¿está República Dominicana preparada para gestionar una crisis prolongada o solo para reaccionar ante ella? Ese es el problema, el tema institucional. Yo creo que con las respuestas que cada uno de ellos dieron, inclusive respondieron lo que tú me estás preguntando, falta de planificación, reaccionamos, somos expertos reaccionando y muy eficientes, ¿eh? El problema es cuando tenemos que gestionar crisis prolongadas. Por ejemplo, nosotros con el COVID-19 le demostramos al mundo que reaccionamos, somos eficientes, con quédate en casa, el programa FASE, que implementó el Ministerio de la Presidencia con el sustento del Ministerio de Hacienda. E inclusive eso tuvo un impacto a nivel de los países de América Latina en cuanto a lo que tiene que ver con trabajo, salario. Impactó favorablemente. Ahora eso tuvo un costo fiscal, préstamos, endeudamiento, en fin. Hace poco en San Cristóbal hubo una explosión y fuimos muy eficientes. Todas las instituciones que tenían que velar por darle respuesta momentáneamente al tema aparecieron. El problema se presentó después que había que gestionar la crisis. El sistema de justicia no respondió de manera adecuada. Todo lo que tenía que ver con la construcción de edificación tampoco respondió. Todas las instituciones que intervinieron en principio desaparecieron. Y eso es lo que siempre pasa. Es un problema de gestión. Entonces nosotros también vemos a un Estado, eso pasa inclusive hasta con sectores de la sociedad, que no se integra. Es decir, las instituciones que tienen, por ejemplo, el caso de la justicia, somos muy eficientes solicitando medidas de coerción y mandando a prisión a las personas. Somos muy eficientes. El problema es que los procesos duran más de 6, 7, 8 y 9 años. Entonces hay un problema de gestión. Ese es el problema de este país. Y eso se debe a la debilidad institucional, en principio, que no nos permite tener una visión holística de cómo se debe gestionar una crisis. Esa es la realidad. Si dentro de todo eso preguntara, ¿cuál sería la mayor debilidad? ¿Sería coordinación, ejecución, credibilidad, fragmentación? No, coordinación. Porque a fin de cuentas, cuando tú ves, nosotros tenemos instituciones, es que nosotros tenemos instituciones sólidas. Cuando tú hablas, por ejemplo, del Banco Central, de cómo ha venido manejando la crisis macroeconómica, cuando tú hablas, por ejemplo, del sector turismo,
de cómo saliendo de una pandemia, este país se convirtió en el mejor ejemplo del mundo en cuanto a lo que tiene que ver con gestión turística. Cuando tú ves, por ejemplo, el Consejo Nacional de Zona Franca, pero esos son, tú lo tienes que ver desde el punto de vista sectorial. Entonces eso no impacta desde el punto de vista entonces institucional y es una falta de coordinación. Por ejemplo, muchas veces la gente piensa que también la credibilidad tiene un impacto en todo esto, pero tú tampoco puedes tener una visión homogénea de quienes componen un Estado. Hay instituciones que gozan de ciertos niveles de credibilidad. Por ejemplo, el tema de la información, ese es otro tema que choca con todo lo que tiene que ver con la gestión de cualquier crisis. Nosotros tenemos un problema con tú unificar en un momento de crisis, por ejemplo, tú construir un discurso. Pero en resumen, el problema es la coordinación. Muchas veces tú lo ves inclusive hasta en el propio sistema de justicia. Recientemente el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y es parte del problema en cuanto a lo que tiene que ver con la mora, es que hoy, después de 25 años que aprobamos el Código Procesal Penal, que descubrimos, después de 25 años, que existe una herramienta que son los acuerdos que pueden contribuir de una u otra forma a dinamizar los procesos al interno del Poder Judicial. O sea, que en sentido general el problema es la coordinación. Ahora, Servio, ¿puede haber resiliencia sin reglas claras, sin seguridad jurídica y sin confianza institucional? Eso es imposible. Porque para que haya resiliencia, primero tú tienes que tener instituciones fuertes. Y una de nuestras grandes debilidades, aquí se ha hablado mucho de que nosotros hemos crecido, eso está muy bien, pero los niveles de desarrollo, ¿se corresponden con los niveles de crecimiento? No. Entonces, ese es el tema, y yo creo que ese es el reto. Y yo creo que la República Dominicana tiene la capacidad, sobre todo desde el punto de vista individual, porque es difícil que se integren, pero individualmente, este es un Estado fuerte. El problema es que no hay forma de que nos podamos integrar. Y yo creo que ese es el reto, en honor a la verdad. Ana María, el PNUD tiene buenas estadísticas y siempre nos está mirando. En el caso de una crisis prolongada, ¿quiénes serían los que más afectados en la República Dominicana? Gracias, Percio. Y la verdad que es un privilegio estar aquí con este panel de tan alto nivel. Estaba asustada con la pregunta que me ibas a hacer y con esta participación. Y qué emoción ver a jóvenes. De verdad, felicidades, de verdad, Expo Sostenible por este nivel. A ver, ¿quiénes? Pues los de siempre, ¿verdad? Los de siempre, ¿no? ¿Quiénes son los más afectados? Pues los más vulnerables. Si bien todos somos afectados, pero son esos más vulnerables los que más afectados son. Pero empecemos planteando que las crisis desde PNUD y tuvimos la suerte, el privilegio hace escasas semanas de poder presentar en el contexto de CORRED, de Ganancias Sostenibles, nuestro último informe regional de desarrollo humano bajo presión, que precisamente analiza la resiliencia y plantea cómo vivimos en un mundo. Ya tenemos que acostumbrarnos, hablemos de crisis, hablemos de incertidumbres, esa es la nueva normalidad. Decíais antes, si acaba el conflicto, Irán, Estados Unidos, vendrá otro. Y si no es otro, vendrá otra situación. Eso es lo nuevo, la nueva normalidad, y tenemos que pensar cómo hacemos precisamente para nosotros la resiliencia. Es la capacidad, es cómo invertimos en la capacidad en que las personas puedan, independientemente de la situación, poder ser dueñas de su destino. Y para eso se generan instrumentos, instituciones. Ana María, por lo regular se cuestiona el crecimiento económico, en el sentido de que la gente dice que no le llega, no lo siente. Y la pregunta es, ¿protegemos a la población realmente o protegemos los números macroeconómicos en el desarrollo económico de un país como nosotros? Yo creo que no es uno u otro. El crecimiento económico sin duda es un factor fundamental, porque si no hay crecimiento económico, no hay recursos, no hay riqueza para entonces poder invertir en las políticas públicas que te van a sacar, que te van a llevar hacia adelante, ¿verdad? Dicho esto, si solo nos centramos en esto y no pensamos en las personas, y este país, como decía Servio Arturo, por un lado, realmente, miremos la región, es el país
que más ha avanzado en términos de reducción de pobreza. En este momento es un 14%, la región está en 26%. Es un país que ha crecido, lo veíamos antes, pero donde precisamente ahora lo que tiene que mirar es qué pasa con esa gente que salió de pobreza. No por haber salido de pobreza mágicamente ya ingresó a la renta media y ya está, ya puede manejar las vulnerabilidades. No, al contrario, hay como un 35% que están sujetos a las vicisitudes ante cualquier efecto, ¿no? Ante cualquier shock. Entonces, el tema está en cómo invertimos y cómo miramos. Para nosotros es un tema más que indicadores, de realmente mirar la realidad de esas personas, pasar de esa mirada más de números a qué significa y cómo entonces podemos de una manera holística, multidimensional, porque si no estamos resolviendo una parte y no la otra, y volvemos a las vulnerabilidades que decíamos, tener una hoja de ruta que nos lleve a largo plazo. ¿Cuál sería el mayor riesgo social? ¿El costo de la vida, el desempleo o profundizar la desigualdad? ¿Cómo es que dicen los all of the above? O sea, no puedes escoger uno con respecto al otro. O sea, el costo de vida obviamente es lo que primero nos toca el bolsillo, es lo que primero nos afecta, ¿verdad? Pero el empleo, ¿de qué nos sirve si tenemos empleos que no tienen calidad, que no permiten que la población tenga los mecanismos de protección necesarios, ¿no? Realmente todos son importantes, pero lo que sí, si hablamos de riesgos sociales o de esto, también tenemos que mirar República Dominicana en la región. La región sigue siendo la región más democrática de las regiones en desarrollo. Y es una región donde, sin embargo, la polarización es de las más altas. Pero República Dominicana no. República Dominicana tiene una trayectoria de cohesión social que es muy importante y sobre la cual hay que construir. Entonces, ese tema de tensión social viene cuando tú sientes que todo el peso te lo ponen a ti, cuando tú eres el único que lleva la factura, cuando no te escuchan, cuando no podemos sentarnos a hablar, a dialogar, a escucharnos. Entonces yo creo que eso es algo que hay que proteger, hay que preservar. Y algo muy importante es que no podemos pretender resolver con medidas para el corto plazo, para esa coyuntura que decía antes César, algo que tiene que ser de largo plazo y que también tiene que ir en paralelo y que es estructural y que tiene que llevarnos más allá de este año, el año que viene, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos evitar, desde una mirada del PNUD, que una crisis externa como la que estamos viviendo se pueda convertir en una verdadera presión interna para la República Dominicana? Mira, yo creo que es un poco lo que estábamos diciendo, y yo no miraría las crisis externas como algo, esto del mundo solo de la geopolítica y de lo que pasa aquí y allá. Es que asumamos que las crisis, los desafíos están para quedarse. ¿Y a qué me refiero? Nosotros precisamente en este informe que presentábamos con Ecorred, hay muchos desafíos. La cohesión social es uno, y la cohesión social está también incendiada con la desinformación, con todo lo que esto conlleva, las nuevas tecnologías que son maravillosas, pero si no tomamos esas nuevas tecnologías con una mirada de cómo pueden ayudarnos a generar más desarrollo, pueden producir esas desigualdades y esos desequilibrios que República Dominicana, de hecho, también sigue teniendo desigualdad, pero es una desigualdad, primero, menos fuerte que en otros países, pero además que tiene una mirada territorial y una mirada de género, ¿no? Y también, sin duda, incertidumbres como lo que estamos viviendo, ¿no? En términos del cambio climático. Gracias. Samuel, bueno, el CODE que está metido en estos escenarios, y quería preguntarte, ¿está la sociedad dominicana preparada para aceptar decisiones difíciles como una reforma fiscal, una reducción en los subsidios y ajustes estructurales? Bueno, agradecerle también a los organizadores, porque yo represento la organización, pero aquí hay un equipo que tiene casi un año trabajando para que todos estemos sentados aquí, incluyéndome a mí. Parece una ironía, ¿verdad? Parece una ironía, pero tiene mucha verdad. Preparado completamente no creo. Posiblemente haya sectores que sí, que hayan realizado estudios, que se hayan organizado, que tengan reuniones recurrentes con relación al tema económico, como lo es el CONEP y todas las empresas que le incluyen, así el ARD. Pero como organización nosotros siempre abogamos por la concertación social.
y por la educación, porque la sociedad esté debidamente edificada. Precisamente Expo Sostenible es parte de eso, es para hacer que la sociedad en sentido general tenga acceso a educación, así sea en desarrollo sostenible, en fortalecimiento democrático e institucional, como hemos realizado el tema de los debates. Así que no creo que esté preparada, pero se debe dar la conversación. Ahí están los espacios y los diálogos que promueve la sociedad civil, que promueve incluso el mismo gobierno. Pero algo importante de cara a eso, que ya hemos escuchado a Raúl, a César y al mismo Tocayo, Samuel, hablar de la situación que estamos viviendo en crisis, que este es el momento idóneo para nosotros comenzar a conversar sobre qué país queremos en materia económica. ¿Cómo se puede construir esa legitimidad que permita que la gente acepte, digamos, decisiones impopulares, pero que pueden ser necesarias en una coyuntura? Primero, creo que tiene que haber coherencia de parte del gobierno cuando le va a pedir a la sociedad en sentido general y a los diferentes sectores que se aprieten los pantalones. Debe haber eficiencia del gasto público y debe verse, tiene que ser evidente para que luego con esa legitimidad se le pueda pedir a los diferentes sectores de la sociedad que entreguen más y que se pongan más a disposición. Número 2, tiene que haber, vuelvo y reitero, un nivel de conversación y de concertación de todos los sectores, que todos los sectores entiendan la realidad país, la realidad internacional, la realidad país y qué tenemos que poner todo para que el país pueda avanzar. En el caso de la clase media, que siempre se dice que es como el burrito de carga, ¿hay algunas medidas que pudieran pensarse para proteger esa clase media que carga pesado y que por demás es el elemento dinamizador del desarrollo de la economía? Mire, si usted acaba de tocar una fibra muy sensible, y es que la clase media, nosotros siempre hemos dicho que es la que aguanta la carga real. Muchas veces las personas los pobres y los más desposeídos reciben los bonos, los beneficios, los subsidios del Estado. Las grandes empresas, dependiendo su característica, reciben incentivos y exoneraciones. Pero la clase media es la que siempre termina pagando más seguridad porque la seguridad pública no es eficiente. Educación cara porque porque la educación pública no tiene el nivel necesario. Pagando altas tasas en materia de salud porque la salud pública no tiene niveles de eficiencia. Entonces yo creo que en medio de esas conversaciones, juntos tenemos que buscar soluciones que puedan realmente paliar y que le permitan a la clase media mantener esa estabilidad económica. Porque quizás Raúl me pudiera advertir o me pudiera confirmar, pero si esa clase media se sigue deteriorando, nosotros no vamos a tener país real efectivamente de cara a los próximos años. Pero de alguna manera se tienen que crear instrumentos de que nos permitan, y aquí digo nos porque soy clase media, y que nos permitan seguir avanzando sin afectarnos más. ¿Estamos comunicando bien los riesgos que el país tiene o estamos evitando esa conversación necesaria? Esa conversación se ha evitado y bueno que se dé en torno aquí en Expo Sostenible con tantas figuras muy importantes, porque muchas veces el gobierno aplaza lo urgente, lo importante por lo urgente. Yeah. Todos los días va a haber una situación que se va a tener que enfrentar, pero ese diálogo, esa reforma fiscal que se necesita con integralidad, discutirla, es más que necesaria. Y si la seguimos postergando, van a venir guerras, porque tal como decía la señora Ana María del PNUD, hoy es la de Irán, pero en el 2020 teníamos Ucrania contra Rusia. Mañana podrá ser China contra Taiwán. O sea, los conflictos en el mundo van a estar siempre permanentes. Ahora hay que comenzar a repensar el país antes de que esas crisis sean lo suficientemente fuertes para dejarnos atrás. Ahora, yo pienso que escuchándolo a cada uno de ustedes y con cada uno con sus particularidades, ustedes están advirtiendo que la coyuntura, que es complicada, es incierta. Como bien decía Ana María, la única cosa cierta que hay ahora es la incertidumbre. Pero es como cuando hay un movimiento que tú sabes que algo están haciendo, algo está sucediendo en el mundo. El mundo tiene un movimiento. El Banco Mundial ha hecho unas proyecciones económicas para el año 50
y casi todas nos están dirigiendo hacia Asia, es decir, está mostrando potencial de la economía hacia 3 países asiáticos, que son los que se supone que van a liderar en el 50 esa economía. Mirémonos nosotros, como bien decía César ahorita, la coyuntura, pero la coyuntura puede ser oportuna no solo para tomar medidas inmediatas, sino para lanzar una estrategia. Y ya de hecho el país tiene, por lo menos el gobierno ha esbozado un plan 2036, cuya idea es duplicar el Producto Bruto Interno. Pues obviamente me imagino que eso requiere esa conversación que tal vez no hemos tenido, posiblemente requiere tomar decisiones estructurales, y me gustaría preguntarles brevemente una opinión a cada uno de ustedes en ese sentido. Vamos a ver el país hacia adelante. César, y quisiera comenzar contigo. Yo creo que aprovechando un espacio como este y la diversidad de los participantes, tenemos que entre todos trabajar por reducir los niveles de ansiedad colectiva. Efectivamente, estamos ante un escenario global y local complejo. Pero lo digo con esa tranquilidad porque yo vengo de hace apenas 2 horas en una reunión con el presidente de la República y los sectores productivos, y fuimos sector por sector. Y al día de hoy, salvo los impactos que ya sabemos, aumento en los subsidios de los combustibles, aumento en subsidios en otras áreas, pero los sectores han mantenido estabilidad, en algunos casos inclusive asumiendo los costos extras que se han generado, y no ha habido desabastecimiento. Entonces, en un escenario que parece muy complejo, este es un país que está ahí en el medio. Yo creo que si algo podemos aportar es reducir esos niveles de ansiedad colectiva, pensar que esta coyuntura pasará, ojalá sea en el corto plazo, pero preparémonos para el mediano y largo plazo, y que hay una República Dominicana más allá que brilla porque tiene condiciones extraordinarias en una región convulsa, y es la que tenemos que seguir fortaleciendo. Raúl. Yo creo que República Dominicana debe reconocer que hay un riesgo que los economistas le llaman caer en la trampa del ingreso medio, durar mucho tiempo creciendo elevado como lo hemos hecho. Hemos sido la economía que más rápido ha crecido en la región en los últimos 50 años, pero llega un momento en el que comienza a desacelerarse antes de que, como bien mencionaba Servio Tulio, no se dé el salto al desarrollo. Típicamente la variable a seguir es demografía. ¿En qué momento llegamos nosotros a tener el pico poblacional? Porque a la fecha no hay un país que haya logrado dar el salto al desarrollo en un contexto donde la demografía, donde el bono demográfico, la población esté cayendo. Los chinos lo están intentando. Habiendo dicho eso para Dominicana se estima va a ocurrir en el 2055 aproximadamente. Es decir, tenemos aproximadamente 30 años para volvernos ricos antes que volvernos viejos. Quizás uno podría pensar cómo quisiéramos vernos como país en el 2050, ingeniería a la inversa, para entender cuáles son el tipo de reformas que nos van a llevar allá. Y obviamente, como se ha dicho antes, reforma fiscal va a ser clave porque se van a requerir recursos para cubrir las brechas de infraestructura y sociales que tanto necesitamos, pero no una reforma, como se dice, parche, para corregir un problema coyuntural, sino mirando cómo nos vemos en los próximos 30 años. Reforma del sistema de pensiones, porque en ese momento va a importar mucho más que ahora. Así y cómo nos vamos a ver con tasas de reemplazo, es decir, con el último salario cotizantes, en un contexto donde hoy se estima puede ser 30%. Eso es bajo, pero eso toca un punto que dijo aquí también Samuel, la legitimidad social y de un sistema tan clave como el de pensiones. ¿Cómo se ven las reformas de competitividad? ¿Cómo se ve el mundo de atracción de inversión, etcétera, etcétera? Creo que es una tarea pendiente, creo que debemos considerarla. Y por último decir, quizás para introducir un poco de ansiedad colectiva, que yo quisiera reconocer que Dominicana está bien preparada, pero que no subestimemos por un segundo el espectro de riesgo vigente, porque se puede poner más complejo. Así. Y si ocurriese, entonces somos muy buenos, como se dijo aquí, reaccionando. A mí no me cabe la duda de que lo haremos bien, pero el tema es cómo podemos sistematizar o institucionalizar un esquema de gestión de riesgo previniendo lo próximo que puede venir. Eso es algo, ese sistema es algo que falta todavía en Dominicana y creo que lo necesitamos. Samuel.
Yo creo que la República Dominicana no va mal. Creo que hay paz social, que es algo muy importante y somos un referente en la región. Creo que la sociedad civil está bien organizada, que los sectores productivos pueden seguir avanzando. Lo que sí es que de cara al futuro lo que pretendemos es que estas medidas transversales e importantes no pueden seguir siendo retrasadas y que en su debido momento el gobierno, el sector empresarial y la sociedad civil organizada se sienten en la mesa y seriamente analicen qué país queremos y que se definan las políticas y que se despoliticen incluso algunos sectores. Bueno, yo creo que este Samuel posiblemente nos lleve un poco de ventaja. Porque Samuel primero ha tenido una experiencia larga en el mundo financiero, por tanto puede ver la economía desde ese ámbito, pero también ahora maneja la parte energética del país, que son dos elementos estratégicamente necesarios para esta estructura. ¿Cuál es la visión hacia futuro? Mira, Percio, yo tal vez de lo que estamos aquí, yo soy el único que soy servidor público. Y yo, como ustedes saben, en esta etapa de mi vida, que es la primera vez que soy servidor público, nosotros como gobierno hemos sufrido muchas crisis. Porque nosotros cuando entramos en el 2020, entramos en una etapa en medio del COVID. Pero anteriormente, antes de nosotros llegar al gobierno durante las elecciones, que César es testigo, nosotros sufrimos hasta una crisis por primera vez en la historia, una suspensión de unas elecciones. Pasamos por la guerra. El presidente que fue, sí, es verdad, un saludo al presidente, sí, que fue un observador en medio de ese proceso. Pero pasamos también de la guerra, una guerra entre el medio, pues pasamos también fenómenos naturales adversos. Hoy en día estamos en medio de una crisis también que impacta también a muchas naciones y a nuestro país. Pero nosotros hemos seguido adelante. Yo creo que en algo que nos caracteriza a los dominicanos es el optimismo, es salir adelante en medio de todas estas crisis. Yo creo que si los dominicanos siempre nos unimos en lo que tiene que ver la convivencia y el diálogo. Por ejemplo, hoy yo saludo por eso el diálogo político que existe entre los demás partidos políticos, esta iniciativa que ha hecho el gobierno de visitar a los demás partidos, de visitar a los líderes de los demás partidos políticos para lograr un entendimiento. La ayuda y la alianza que hay con el sector empresarial también, con el CONEP, con la ARD y todos los demás sectores, con las asociaciones también con la FINJO, con el tema judicial, el PNUD que ha sido parte importante en este gobierno. Entonces, creo que entre todos nosotros no debemos ser pesimistas. Hay algo que sumo a lo que dice César también, que nos trae esta ansiedad social que menciona César, que son las redes, que muchas veces nosotros vemos, nos levantamos de temprano y vemos todas estas noticias negativas que muchas veces hasta son infundadas, manipuladas, y nosotros nos levantamos con una ansiedad y verificando que qué va a pasar en el día. No, debemos ser positivos. Los dominicanos siempre salimos en medio de la crisis hacia adelante. Y yo sé que en esta situación que están pasando, que no lo buscamos nosotros, son situaciones externas que han llegado, pero nos pueden golpear. Sé que vamos a salir adelante como siempre los dominicanos lo hemos hecho. Y qué bueno que este grupo de amigos de larga data, de compañeros, estemos aquí compartiendo ideas junto contigo, Percio, para ver este tipo de situaciones y debatir como buenos profesionales del futuro de nuestro país. Muy bien, gracias. Servio. Como se ha estado hablando de la guerra, yo me he recordado mucho de Richard Nixon, porque él tiene una obra que se llama La Tercera Guerra, en donde él sostiene la tesis de que la Segunda Guerra Mundial nunca concluyó, sino que cambió de escenario. Y eso seguirá pasando. Esa ha sido la historia de la humanidad. Yo lo que creo es que debemos de mirar más allá de la curva ya. Comenzar a ver más allá de la curva. Ahora, yo me voy muy optimista de este panel, honestamente hablando lo digo. Porque veo que desde la ciudadanía se quiere asumir una corresponsabilidad. Es decir, con la reforma constitucional del 2010, tengo que hablar como jurista, que es lo que yo soy. Nosotros veníamos de un Estado liberal. ¿Usted entiende eso, presidente? Los Estados liberales se fundamentan sobre la base de la representación. Y es sobre la base de la representación que se construía la democracia.
Ya nosotros aquí en la República Dominicana pasábamos de un Estado liberal a un Estado social y democrático de derecho, en donde el centro de todo son las personas, pero en donde aparece un elemento que es clave para todo lo que es legitimar la construcción de políticas públicas, la construcción de esa democracia, que es la participación de la ciudadanía en todos estos procesos, que es lo que está haciendo el Codex con la celebración de este tipo de eventos. Y yo creo que de aquí saldrá una relatoría. Y quiero decir lo siguiente, yo creo que nosotros estamos en una excelentísima oportunidad. Entonces, hemos trabajado, yo creo, Percio, con todos los presidentes de los últimos 30 años. Yo no voté por Luis Abinader ni soy del PRM, pero tengo que confesar que es un presidente que da mucha apertura y que recibe a todo el mundo. Contesta WhatsApp, aprovechemos eso. Aprovechemos eso porque eso es importante cuando un presidente toma en cuenta a la ciudadanía. Quería dejar eso sobre la mesa, porque uno tiene que ser justo. Bueno, tú estabas con el presidente hoy, César. Entonces, hay una apertura, aprovechemos eso y vuelvo y reitero, tenemos que ser corresponsables. No podemos dejar solamente a los políticos o a quien ejerce una función pública que sean ellos solos quienes tracen la directriz de este país. ¿Y tú aquí ayer? ¿Y tú aquí ayer? Ya. Y tuvo Rigoberta Menchú también, que hablaba en esta dirección. Este es un país extraordinario. Aquí no hay polarización, gracias a Dios. Aquí podemos tener diferencias de criterios. Aquí no hay necesidad de decirle al otro que no tiene la razón, porque eso sería irrespetar al otro. Pero sí uno decirle, mira, yo no estoy de acuerdo contigo. Nosotros hemos llegado a ese nivel de madurez. Bueno, tengo un presidente amigo que dijo en estos días que él y yo teníamos unas diferencias cordiales. Y de eso es de lo que se trata, Percio. Ana María, por favor. Creo que soy la última, eso me pone en un aprieto y yo creo que me pusiste de última porque yo no es que sea optimista, pero creo que tenemos que ver nuestra línea de base, ¿sí? Y la línea de base es buena. Tú mencionabas Rigoberta Menchú. Nosotros en el día a día podemos ver esos desafíos que vimos, pero cuando tú haces un zoom out, ves cómo está la región y ves la capacidad en este país de diálogo, de sentarse entre los sectores, porque Meta 2036 es eso, es un empuje a 10 años donde público, privado se sientan. Cuando vemos los espacios de escucha con la ciudadanía, digamos, es una línea base que no tenemos que dar por como si fuese dada, ¿verdad? Se ha construido y eso es toda una historia. Ahora, el mensaje es sí, es posible el desarrollo humano sostenible, pero es importante que tengamos en cuenta que tenemos en estos momentos de grandes incertidumbres que están aquí para quedarse, si no es una, será otra. Cuando se acabó COVID, ¿a ustedes no les pasó? Mis hijos decían, yo quiero que llegue el 1 de enero del 2021 porque ya el mundo va a cambiar. ¿Y tú qué va a cambiar? COVID sigue, ¿verdad? Pero ellos era un año nuevo. No, y eso sigue y eso seguimos. Entonces, pero se trata ya de no pensar en resistir. Se trata de ser resilientes. Y para eso tenemos que construir y fortalecer instituciones que tengan capacidad de ajustarse, capacidad de coordinarse, como decía Servio Tulio. Tenemos que desarrollar herramientas, instrumentos que permitan a las personas navegar estas vicisitudes y tenemos, por supuesto, que ser capaces de seguir trabajando en red, juntos, juntas, y aquí el tema de las alianzas es extremadamente potente. Así es de que yo diría que en la medida en la que no perdamos de vista que lo más importante de todo, República Dominicana no existiría si no hubiese personas, ¿cierto? Pues en que pongamos a la persona en el centro de estas decisiones, que miremos, que construyamos pensando en un futuro, en ser resilientes, no en resistir la urgencia de hoy ni la de mañana. Hay que resistirla mientras estamos fortaleciéndonos, y ese optimismo y esa alegría que decíais, sin duda. Bien. Presidente, gracias por estar sentado con nosotros escuchando esta conversación. Te agradezco. No sé si me pueden permitir una pregunta que a lo mejor no hayamos hecho aquí, si alguien está dispuesto a hacerla, para darle una oportunidad.
o si con esta conversación lo podemos cerrar aquí y lo dejamos. Pero si alguien se anima, por lo menos permito una. Allá. Voy a permitir dos. Una acá, otra acá, por favor. Aquí o... ok. Identifícate, por favor. Buenas tardes. Cesarina Guasviva de este lado. Me siento impresionada. Mis profesores, todo el que está aquí. Entonces, yo tendría una pregunta general. Ajá. Sin ofender que ya viene el Día del Periodista. Sabemos que conocemos el cuarto poder, pero existe un quinto poder que es la posverdad. ¿No será que las esferas de la economía se han manejado con la posverdad? Tanto el marco jurídico, que está denominado a regular el Estado, con los poderes fácticos. Vemos en las redes sociales personas que hablan sin conocimiento de derecho, blogueros, redes sociales, periodistas. Entonces, ¿no será que la posverdad se ha apoderado de todos los sectores de la economía? Muy bien. Y dado que, citando a Albert Einstein, que decía que lo que el ser humano ignora no existe para él. Por eso es que el saber de cada quien se circunscribe a su conocimiento. Entonces, si hablamos de reforma fiscal y la población ignora la terminología de una reforma fiscal, de un código procesal penal, de los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, tenía esa duda y le decía a mi compañera, ¿y por qué no le dan amplitud al público? Muy bien. Muchas Sergio gracias. Tulio, ¿tú quieres responder ese comentario, esa pregunta? Por favor. No, imagínate tú. Tú has dado en el clavo también. Esa es la realidad. Yo hablaba del Código Procesal Penal. Una cosa. Las leyes son hipótesis de trabajo. Número uno. Número dos. Las reformas no se limitan al contenido de una norma. Esa es una dimensión de la reforma. Tienen el diseño de políticas públicas, el tú crear las condiciones para que la implementación de esa norma sea exitosa, y eso ha faltado en la República Dominicana. Muchas veces hemos creído que creando normas vamos a resolver el problema. Muchas veces creíamos que con la reforma al sistema penal íbamos a resolver el problema de la criminalidad. Y los órganos, los códigos no previenen, intervienen. Entonces, esto es más complejo. Esto es más complejo. Pero qué bueno que existe esa reflexión que sin lugar a dudas nos va a dejar a todos pensando. ¿Ok? Muy bien, gracias. Acá, por favor. Y agregar algo. Sí. Nosotros como CODES hemos estado impulsando ese tipo de diálogos. Y en el caso particular de la reforma fiscal, abogamos porque a la sociedad en sentido general se le expliquen los conceptos. Es complejo, y en una reforma nosotros esperamos que se modifique incluso el Código Tributario. Tú sabes lo que tú hablarle a un emprendedor de tasa efectiva de tributación. No entienden. A la gente hay que aclararle, hay que allanarle. Esto es un país donde se invierte un 4% de educación, pero nos hemos quemado en la mayoría de los indicadores. O sea que tenemos que crear políticas públicas, sin lugar a dudas, hacer más eficiente el Estado, recaudar más, aumentar la presión fiscal. Pero la gente tiene que entender, y nosotros estamos totalmente de acuerdo con eso, y por eso continuamente abrimos espacios de diálogo, buscamos técnicos para que le expliquen a las personas constantemente las cosas que son cotidianas quizá para los tomadores de decisión, pero para la gente no. Bien, gracias. Por aquí, por favor, el micrófono. Primero, felicitar a los organizadores de este evento. Definitivamente es un espejo de lo que estamos viviendo. Y es muy importante que nosotros tengamos
agradecimiento por esta gente que se ha trabajado y ha traído a tanta gente, a tantas organizaciones aquí, para que entre todos, con la participación, podamos resolver y dar opciones de solución para que nuestro país sea cada día mejor. Gracias a todos ustedes también. Yo soy Nicolás Guillén de la Fundación Local Desarrollo Rural Sostenible y soy de Villa González. Estamos creando un ecosistema rurbano. Rurbano porque nosotros entendemos que no solamente hay ciudadanos, también hay urbanos. La rurbanía viene de la concepción de que en los campos deben haber, para mejorar la condición de los campos, tenemos que tener los servicios públicos necesarios para que la gente se quede a vivir en su patria chica. Ahora, estamos hablando del año 2000, nosotros estamos trabajando este tema. Okay. Y me preocupa la desarticulación institucional y la falta de descentralización que hay para que los recursos de los territorios sean gestionados por la gente de su territorio. Y que eduquemos, tenemos un programa que se llama Escuela Verde en Villa González, y trabajamos también ahora con un nuevo acuerdo con el ministerio, le pusimos Escuela Verde y le pusimos las artes, entonces tenemos ahora Escuela Verde con naranja. Pero es tan difícil articular con el ministerio cuando tenemos la educación biofílica en las escuelas de Villa González, no ambiental, biofílica y ambiental. La biofilia es el amor a la naturaleza, es un valor, es un sentimiento, y la ambiental es un conocimiento. Uniendo esas dos cosas, eso es explosivo. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer para que nuestros gobernantes se puedan articular entre sí? Cuando el ministerio, cualquier ministerio, los viceministros son todos un ministerio particular. ¿Cómo vamos a avanzar? Eso no es sostenible. Le dejo eso a ustedes. Gracias. Yo sé que ninguno, tal vez aquí no hay ningún funcionario, pero Sí. mándenle el mensaje a ellos. Gracias, muy amable. Bueno, yo creo que esa es la parte institucional. Les agradezco esta conversación. Yo creo que han dejado sobre la mesa reflexiones sumamente importantes para que tenemos incapacidad de mirar el país hacia adelante, y sin duda es un país que tenemos que construir entre todos, y que las disposiciones de dialogar y de accionar yo creo que tienen que ser bien cohesionadas en la vida institucional. Gracias a ustedes por escuchar y gracias por permitirme coordinar esta conversación. Muchísimas gracias por este grandioso panel, Resiliencia en un mundo en crisis. Muchísimas gracias a don Percio, gracias también al señor César Dargam, Raúl Ovalle, Samuel Pereira, Servio Tulio Castaños, también a la señora Ana María Díaz. Muchas gracias también a Samuel Sena por haber formado parte de esta conversación tan importante. Aprovechamos este espacio para pedirle, por favor, a los miembros de Expo Sostenible que estén aquí presentes, que por favor se acerquen para tomar una fotografía formal de este panel que acabamos de presenciar, que acabamos de escuchar. Resiliencia en un mundo en crisis. Y queremos en este momento aprovechar también el espacio para saludar la presencia del excelentísimo señor Yamil Mawar, expresidente del Ecuador, que nos acompaña esta tarde. También nos favorece con su presencia, dándole un espaldarazo a esta iniciativa tan importante, Expo Sostenible 2026. Este panel sin duda nos ha permitido entender cómo se construye la resiliencia desde lo público, desde lo privado, desde lo institucional. En esta conversación se analizó el presente, pero también nos ha retado a tomar decisiones más inteligentes, más responsables y más sostenibles. Agradecemos muchísimo a nuestros panelistas y por supuesto a la conducción de su moderador
Y en este momento estamos tomando la foto oficial junto a los miembros de Expo Sostenible que nos acompañan en este momento. Una foto oficial de este panel titulado Resiliencia en un mundo en crisis. Continuamos hablando de sostenibilidad. Continuamos planteando las preguntas que tenemos que hacernos y que analizar, no solamente para entender el presente, para entender el momento en el que estamos, sino también las preguntas pertinentes para visualizarnos más allá, para adelantarnos, para prevenir, para ir un paso adelante, de ser posible, en este tema tan importante y que nos convoca a todos en esta tarde.